hace de que McDonald's, Kentucky Fried Chicken produzca cáncer de colon por el tratamiento dietético hiperglúcido, hipercolesterolémico que tienen esos productos. Ese capitalismo está creando que los norteamericanos sean obesos, mórbidos, a nuestros 60 años. Hay gente de 18 años que tiene presiones arteriales altas y hay diabetes tipo 2 en personas mayores de 15 años, 18 años. Cuando el tipo 2 se presenta, pasado los 40, como yo. Pero la dieta hace que la oncología, los genes, alteren y produzcan no enfermedades cancerosas, que puede ser cáncer de colon tranquilamente, sino otras aledañas que son enfermedades crónicas, ¿no? Siguiente. Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Siguiente, por favor. Entonces vamos a pasar a... Bueno, vamos a ver, vamos a preguntar un poquito. Vamos a preguntar un poquito. A ver. Ariana, ¿qué cosa es hiperplasia? ¿Qué es hiperplasia? ¿Perdón? Aumento de la cantidad, del número de células. Hipertrofia. O, perdón, ¿dije hiperplasia o hipertrofia? Hiperplasia. Ya, Leslie. ¿Dónde está? ¿No? Leslie. Leslie. ¿Tú eres Leslie? No eres Leslie. Ya está. Victoria. A ver, Victoria, ¿qué es hiperplasia? Hiperplasia, dije, ¿no? ¿El número o el aumento de la cantidad o el número de qué es? Apúntate. Hiperplasia. Porque ella me ha hecho cantidad. Número me ha hecho. Tu cantidad. ¿Listo? ¿Qué apuntaste? Perfecto. Muy bien. Gracias. Victoria. Gerson. A ver, Gerson. Bueno, la hipertrofia es el aumento en volumen de una célula, ¿no? Hipertrofia es el aumento del volumen de la célula. Y la hiperplasia es el aumento del número de células, ¿no? O sea, aumento en conjunto. Hiperplasia. Hiperplasia es aumento del número de células. El número de células. Gerson. Madeleine. A ver, ¿qué cosa es hipertrofia? Ya. Un ejemplo de hipertrofia, Gerson. El miocito. ¿Qué? El miocito, cuando es estímulo, bueno, se aumenta de tamaño, ¿no? Ya. ¿Como cuál? Esto es guerra. El Son bíceps. anabólicos. Se infla. ¿E hiperplasia, Madeleine? ¿Cuál? Hiperplasia glandular. ¿Cuál? El número de las células están alterando si están reproduciéndose más. Muy bien. Edward, atrofia. Entre eso, ellos dos, tánquese entre los dos. Uno acá, en la región lateral axilar derecha, el otro por la parte del sartorio. El otro vuelve y llega casi a la parte del sacro, y el otro le sigue tocando, pero llega casi a la región inguinal derecha. ¿Qué es atrofia? ¿Qué es la pérdida del volumen? Pérdida del volumen. Por ejemplo, La atrofia testicular. una atrofia testicular. ¿Por qué te acuerdas de eso? Federic. A ver, Federic.
usted? ¿Qué es displasia? Displasia. Es más, vamos a hacerlo más difícil. ¿Cuál es primero, displasia o metaplasia? ¿Y por qué? ¿Cuál es cáncer o cuál es precáncer? ¿La displasia o la metaplasia? Y ahí acabamos. Ahí acabamos. Metaplasia. La metaplasia. ¿Tú eres? ¿Qué pasa? Fernando. Fernando. No está Fernando. Pasa. Apasa Luis. Luis Fernando. Vamos a poner a Fernando. Me gusta que te llamen Fernando. ¿No? Fernando. Y a ver, ¿qué cosa es? A ver. La precancerosis es la metaplasia y la displasia ya es cáncer, porque es un cambio total de estructura del epitelio. Correcto. Un ejemplo de metaplasia. Un ejemplo de metaplasia es un tejido heterotrópico. ¿Como cuál? Esófago de Barré. Esófago de Barré, perfecto. Porque hay un cambio histológico en el momento en que secretan los ácidos gástricos en la parte de la regurgitación y lo baña y el tejido metaplásicamente se actúa. Otro más, un divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es una estructura que es una sobresaliente dentro del borde antimesentérico y dentro de eso se forma tejido gástrico. ¿Es cáncer? No, pero sí actúa como metaplasia. Por ejemplo, un lipoma. El lipoma tú puedes encontrar grasa, pero también puedes encontrar hueso, cartílago, pelo, lengua. Y dices, película de terror. No, es tejido heterotrópico, metaplasia. Y la displasia, como bien ha dicho su compañero, es un cáncer, es un precáncer. Entonces, no se olviden, hipertrofia, hiperplasia, atrofia, distrofia, que no hemos explicado eso, metaplasia y displasia. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, cómo se altera el ADN del tejido celular siguiente y produce pues, todo el pelo. Acá tenemos la mutación de la replicación del DNA y llegar hacia el problema de la mutación, ¿no? Siguiente. Bueno, siguiente. Y acá tenemos el cuadro. Yo lo he hecho a propósito. Esta es una revista española que habla acerca de oncología, ¿no? Y esta revista española te habla sobre los elementos implicados, ¿no?, dentro de las alteraciones que producen cáncer, ¿no? Mira, los oncogenes en humanos 30 por cambio de función, es lo que está señalando acá, por mecanismo de oncogenicidad, ¿no? Puede ser aditivos o restantes, ¿no? O supresores, ¿no? Tiene los genes supresores, ejemplo, de este grupo 15 por pérdida de función, genes de reparación 6 por pérdida de función y genes implicados en metabolismo xenobiótico 60 por aumento de disminución de función. Todos ellos van a alterar el tejido normal del ser humano. Siguiente. Entonces, acá tenemos la epidemiología. Los estudios epidemiológicos de por sí expresan la tasa de 100.000 habitantes por año. Se acabó. 100.000 habitantes por año para determinar o detectar cuáles son los probables enfermedades frecuentes de tipo oncológico que se presentan dentro de la zona. Por ejemplo, en Wendy, ¿cuál es el cáncer más frecuente en la mujer en el Perú? Y ahí me puedes dar una doble respuesta inteligentemente, ¿eh? Si me la haces, me la puedes decir inteligentemente, porque me puedes decir Lima o provincias. Y yo te lo puedo responder, no hay provincias, hay regiones. Perfecto, ¿qué región quiere? ¿Región Grau? ¿Cuál es? Y es importante porque estamos hablando de epidemiología. Estamos hablando que las causas vienen de acuerdo a la incidencia y la mortalidad de tipo al área geográfica, ¿ves? Los datos son referencia a través de los registros de tumores que cubren, yo le llamo áreas, ¿no?, zonas geográficas concretas. ¿Cuál es? En mama, o en ovario, o en útero. ¿Cuál es el glande bucal? O puede ser ¿cuál? El CA de mama en la mujer. ¿Y el del útero? Segundo lugar. En Lima,
o en Arequipa, o en en todo el Perú. ¿Saben por qué yo les digo Arequipa? Porque el INEM tiene una sucursal en Arequipa. Ya el INEM ya tiene su central. El Instituto de Enfermedades Neoplásicas está en la avenida San Luis con Surquillo, creo. Vamos. Pero hay una sede en Arequipa donde están viendo toda la región de la parte de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y todas esas zonas donde hay otro tipo de frecuencia de tratamiento para el cáncer. Y en el hombre, ¿cuál sería? Ariana. O le preguntamos un nombre mejor. Gerson. No me acuerdo si próstata o estómago. Pene. No sé si es Ya al principio lo solté, ¿no? Mama, dije, ahora no, ya. No sé, no estoy seguro si es próstata o estómago. No sé. Estómago. No estoy seguro. Por ahí escuché próstata. Por ahí escuché. Ahí pensé próstata. No estoy seguro. Ya, como ya he dicho, cáncer de estómago, ¿no? Edward, ¿cuál sería? Próstata. Próstata, ¿no? ¿Por qué próstata? Más o menos. ¿Y el segundo lugar? Estómago. ¿Y pulmón, no? El pulmón tiene más mortalidad Frecuencia, estamos hablando de frecuencia, incidencia, frecuencia. Pulmón, no. Frederick. Usted es Frederick. Ok, a ver, Frederick. Bueno, nombres, creo que es próstata y estómago. Próstata y estómago. Muy bien. A ver, siguiente. Entonces, acá las tasas se expresan por 100.000 habitantes. Y en España, sale esto, miren. El primer lugar en hombres es el 21% en cáncer del pulmón. Luego, segundo lugar, intestino grueso, 12%, vejiga 10%, próstata 8%. Y en mujeres, el cáncer de mama, como singularmente lo dijeron ustedes, el 26%, luego intestino grueso 14% y el estómago 6%, y ginecológicos el útero el 7%, cuello uterino 5% y ovario 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al área geográfica ustedes pueden determinar la frecuencia de cada cáncer y de acuerdo al área geográfica ustedes pueden determinar qué tipo de influencias de alimentos o contaminaciones inhalantes o cualquier tipo de prendas que pueden causar alteraciones en el tejido que pueden producir estos cambios. Siguiente. Y entonces tenemos que actualmente el cáncer es un problema sanitario de primer orden en los países desarrollados, constituyendo la segunda causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares, y la incidencia actual en los países desarrollados se sitúa alrededor de 300 nuevos casos por cada 100.000 habitantes por año. 300, ¿no? Mire cómo es tan agresivo, ¿no? Y en un estudio por corte se diagnosticaron más de 113.000 cánceres y más de 76.000 personas murieron por esta enfermedad. Entonces, siguiente. Tenemos acá, miren cómo, bueno, ese es el cuadro que sale por la porcentaje de incidencia en España, no en el Perú, pulmón y el otro es mama. Siguiente. Y acá tenemos esta tablercita interesante, que este estudio es hecho del 90 hasta el 2000, ¿no? 10 años, pero miren, ya estamos en 2020, se han pasado ya muchos años, pero se mantiene la incidencia, ¿no? Acá. Cada 300 va aumentando la mortalidad de acuerdo a la incidencia que se presente por cada nuevo caso. Y cada vez va en aumento. Miren, en el año 2000 ya se detectaban en España 160.000 nuevos casos de cáncer de toda la gama de cánceres que se detectaban dentro de su grupo, ¿no? Acá incluyen todo: pulmón, estómago, todo lo que tiene que ver. Siguiente. ¿Hasta acá alguna pregunta? Victoria, ¿cuáles son los análisis preoperatorios que tú conoces para todo paciente que debe de operarse en cirugía general? ¿Te acuerdas? ¿Sabes? ¿Te han enseñado? ¿Cuál es tu doctor? Chama. A ver, ¿qué te enseñó Chama?
Está bien, todo lo conocen. Básicamente, en los preparatorios un hemograma, pruebas hepáticas, No. cardiovascular, Sí. respiratorio, nivel de Sí. También. prueba de imágenes. No. Madeleine. A ver, Madeleine. Pruebas serológicas. Serológicas. Madeleine está encajada. Ahí encajada y ¡plaf! Te detiene, pero ya le puso su granito de arena. Como les dije en la clase de ahora, que estábamos ahí en la práctica, le dije, estos análisis preoperatorios no van a variar, siempre van a existir y siempre van a ocurrir en la clínica Delgado, en la clínica San Pablo, en la clínica San Borja, en el hospital de Polifuncional. Ustedes van a pedir lo mismo siempre. ¿Cuáles son? 10 análisis de sangre, una radiografía de tórax y un riesgo quirúrgico. ¿Cuáles son los análisis de sangre? Serológicas, BDRL, HIV, hepatitis B, hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, hepatitis B, antígeno australiano y herpes. ¿Qué es hepatitis B? Perfil hepático no se pide a no ser que sea una enfermedad concomitantemente señalada, como por ejemplo, no sé, pues, una hepatitis asociada a una colecistitis o una pancreatitis asociada a una poliomelitis. Riesgo neumológico mayor de 60 años. Paciente con mayor de 60 años le tienes que pedir un riesgo neumológico. Y con eso entras a operarlo con un pase del anestesiólogo y una unidad de sangre que le tienes que pedir a todo paciente que se debe operar en cirugías mayores. Entonces, ¿cuáles son? Las 10 análisis de sangre, lo que generalmente se presentan, más la radiografía de tórax, más el riesgo quirúrgico. Pero a todo eso se le tiene que agregar en oncología lo que se llama los marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales tampoco no van a variar hasta donde yo veo y son importantes para que ustedes puedan determinar qué cáncer ustedes tienen que hacer un seguimiento. Siguiente. Entonces, el marcador tumoral ideal es aquel que se cuantifica o se halla fácilmente de manera económica y que tiene sensibilidad y especificidad al 100%. Y en consecuencia, todos los pacientes con un determinado tumor serían positivos para el marcador en ausencia de falsos negativos. Ningún individuo sano o enfermo sin esa neoplasia tendría prueba positiva, ausencia de falsos positivos, y desafortunadamente no existe un marcador alguno con esas características. No obstante, hay varios marcadores con sensibilidad y especificidad lo suficientemente altas para tener una gran utilidad clínica. Siguiente. Estos marcadores sirven para la detección, sirven para personas de alto riesgo y sirven para sujetos con alteraciones no diagnósticas de cáncer, ¿no? Por ejemplo, en personas de alto riesgo, familiares de pacientes con carcinoma medular de tiroides, el incremento de calcitonina hace posible la realización de una cirugía posteriormente curativa. En sujetos con alteraciones no diagnósticas de cáncer, pero en quienes la positividad de un determinado marcador tumoral puede orientar hacia alguna otra intervención diagnóstica, por ejemplo, una mujer de 55 años, asintomática, con alteraciones específicas en el grupo ovárico, el cáncer, el SIDA 125 alto obligaría a descartar cáncer, pero hay que saber el marcador tumoral. Siguiente. En personas asintomáticas como sin antecedentes familiares, por ejemplo, familiares de alto riesgo con cáncer, para cáncer en quienes desean detectar un tumor frecuente como el cáncer de colon o el pulmón o el de mama próstata, para que este grupo de pacientes que constituyen la mayor parte de la población candidata a detección temprana. Y para diagnosticar neoplasias poco comunes en individuos asintomáticos, quienes la única posibilidad de curación está dada por la resección quirúrgica completa, pero en la que habitualmente la presencia de síntomas manifiesta una enfermedad avanzada. Siguiente. ¿Y cuáles son? Pregunta examen, Pregunta examen. Tumores germinales, gonadales o extragonadales. Los tumores no semindomatosos, en aproximadamente 90% de los casos, aumenta por lo menos la alfa-fetoproteína, ¿ya? La fracción beta de la gonadotrofina coriónica en el seminoma puro no se incrementa la alfa-fetoproteína, pero como ya se señaló, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica puede darse alta en el 10% de los casos con enfermedad localizada y en el 60% de los casos con sujetos con extensión de la actividad tumoral metastásica. En el hepatocarcinoma, igual, la alfa-fetoproteína se incrementa en aproximadamente 80% de los casos y algunos subtipos como el hepatocarcinoma, el fibroma mamelar, no hay aumento de la alfa-fetoproteína. Siguiente.
La enfermedad trofoblástica gestacional, prácticamente todos los pacientes tienen incremento de la fracción beta de la gonotrofina coriónica. Y el espectro de esta entidad patológica abarca desde la mola hidatiforme hasta el coriocarcinoma. En algunos casos el diagnóstico inicial es de mola mediante el aumento excesivo de la fracción beta de la gonotrofina coriónica y se establece el diagnóstico de malignidad. En el cáncer medular de tiroides tienen las células C o las parafoliculares que se originan. Estos tumores se pueden presentar como casos aislados y con un tipo familiar. La determinación de la calcitonina tiene una gran utilidad en la detección de familiares sintomáticos con la ventaja potencial de que existe cirugía curativa. En el cáncer de próstata tenemos el antígeno prostático específico que va a determinar y va a hacer seguimiento al cáncer de este tipo. Siguiente. En el cáncer de colon, ¿cuál es? El antígeno carcino embrionario. ¿Ya? Que se incrementa aproximadamente el 60% de los casos. Su positividad aumenta con el estadio del tumor y se encuentra alto en el 90% de los casos con enfermedades avanzadas. En enfermos sometidos a la cirugía potencialmente curativa, las recurrencias son más frecuentes a mayor aumento del antígeno carcino embrionario preoperatorio, ¿no? En seguimiento de sujetos operados, el incremento de este marcador puede ser un único indicador de recurrencias y permitir un tratamiento quirúrgico temprano, con lo que se mejora la supervivencia en relación con los pacientes que no fueron sometidos a una vigilancia siguiente. En el cáncer de ovario tienen el CA125, ¿no? Que es el más sensible en tumores no mucinosos y en los cuales aproximadamente el 80% de los casos son positivos. Siguiente. En el cáncer del pulmón tenemos el antígeno carcino embrionario, que es positivo, principalmente el carcinoma de células pequeñas, que es el más frecuente, ¿ya? Y el adenocarcinoma, ¿no? El cifra 21.1 del carcinoma de células pequeñas y el carcinoma epidermoide. Y la neoplasa neuronal específica y el carcinoma de células pequeñas, con incrementos menores de pacientes con enfermedad limitada del tórax, que los enfermos con actividad tumoral extensa. Siguiente. En conclusión, los marcadores tumorales son sustancias que se encuentran en el cuerpo que pueden detectarse en una persona con cáncer. Lo ideal es que sirviesen para hacer un diagnóstico precoz, pero habitualmente no es así. Claro, definitivamente, si a uno le detectan algún marcador tumoral, no es necesario de que tengas ese producto del diagnóstico de cáncer. ¿Ya? Actualmente, pero sí pueden ser útiles para determinar un determinado probable cáncer y valorar la efectividad de un determinado tratamiento o vigilar posibles recurrencias. Los más frecuentes, los más habituales, los que tienen que aprenderse de memoria, así como los preoperatorios, son antígenos prostáticos específicos, que es para cáncer de próstata, alfa-fetoproteínas, cáncer de hígado, CA125, cáncer de ovario, concretamente el epitelial, que es el más frecuente, CA, cáncer de páncreas, de colon y de recto, CA19.9, originalmente lo vamos a detectar cáncer de colon y hoy se usa más frecuente en cáncer de páncreas. El CA15.3, cáncer de mama, la calcitonina, tiroides, gonotrofina coriónica humana, el citotipos de cánceres testiculares y ovario, como tumores germinales y así como neoplasias trofoblásticas del embarazo, principalmente coriocarcinoma. Por acá, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Más o menos? ¿Sí? Es lo que se tiene que ver. Muy bien, entonces yo volví a tomar una foto, siguiente, y lo tomé la foto de la revista, ¿no? Y dije, ya, acá puede encontrar la respuesta, ¿no? La luz, ¿no? Entonces, marcadores tumorales con utilidad clínica demostrada principalmente en neoplasias que se incrementan, miren, terminales, alfa-fetoproteínas, hepatocarcinoma, alfa-fetoproteínas, cáncer neuronal tiroides, calcitonina, próstata, antígeno prostático específico, fosfatasa ácida, cáncer de colon, cáncer de páncreas, CA19.9, mama, CA15.3, antígeno carcino embrionario, pulmón, cifra 21.1, enolasa neuronal específica. Todo lo que les he dicho está en los libros de oncología. Muy bien, siguiente. Entonces vámonos ya para terminar el tratamiento curativo paliativo, ¿no? Para lo que es cirugía, ya les he dicho, existen muchos métodos quirúrgicos. Por ejemplo, podríamos hablar 2 horas acerca de lo que es las gastrectomías subtotales, Billroth 1, Billroth 2, podemos hablar del cáncer de estómago, Bormann 1, 2, 3, early cáncer, pero no, o sea, acá están pidiendo fundamento. Yo tengo que fundamentar la parte oncológica dentro de lo que es la cirugía. No la cirugía general, porque esta es cirugía oncológica, es cirugía oncológica. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratamiento? La estrategia terapéutica es plantear en distintas formas dependiendo del objetivo perseguido, ¿no? La curación, las terapias curativas, con consecución de un
Estado libre clínica y patológicamente de enfermedad objetivo primario, el tratamiento del cáncer. Las paliativas son síntomas, prolongación de la supervivencia, mantenimiento del estado funcional del paciente, su calidad de vida. El uso experimental de ensayos clínicos, lo que se está haciendo ahora con las inmunoterapias, que están a la moda. En la fase 1, determinadas dosis seguras de una nueva estrategia en humano. Siguiente. Pero, ya, sigamos, el tipo de terapia más apropiada se determina en función de los objetivos planteados, como el tratamiento, el tipo de tumor y la extensión, y en condiciones del paciente como su estado funcional, edad o patología concomitante. Las modalidades terapéuticas utilizadas solas en combinación en el tratamiento del cáncer son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, incluyendo la hormonoterapia, el papel de la cual es muy discutible. La terapia inmunológica o modificadora de la respuesta biológica es la que se está dando. La cirugía y la radioterapia constituyen generalmente las estrategias mucho más efectivas de la terapia farmacológica en el tratamiento de tumores localizados y en cambio se presentan escaso valor en el tratamiento de las enfermedades diseminadas. Para esto, yo tengo que decir, acá en este hospital se hace quimioterapia, como recién ustedes están empezando. Yo creo que no. Sí hay picos, dosis, golpes de quimioterapia, pero no veo que el paciente esté calvo. No veo que el paciente esté vomitando y esté muriéndose. No esté con su ondansetron, no veo eso. Por eso que la quimioterapia que se hace acá me parece que es discutible, ¿no? O sea, radioterapia se hace acá. Yo me irradiaría si quiero tener hijos. Bueno, quiero más terapia, pero no podría especificar. La radioterapia es un tratamiento dentro de un ambiente radioterápico, bajo los que manejan rayos, tienen un aparato que mide las radiaciones como si fuera bomba atómica, ¿no? Están irradiados y que cierta cantidad de irradiación en su contómetro que tiene, le dicen ya no puedes trabajar más, ya no puedes, ya te hace. Entonces, ya hay distintos tipos de irradiación que se utilizan dentro del cáncer. Se utiliza eso acá, lo único que se utiliza acá que yo sé y que yo he hecho experimentado es las colangio intraoperatorias post coledocolitiasis, ¿no? Siguiente, entonces vamos a ver cuál es el papel de la quimioterapia, ¿ya? El papel de la quimioterapia tiene un papel limitado en el tratamiento primario del cáncer, localizado siendo la base de tratamientos tumores diseminados, los cuales la cirugía y la radioterapia tienen escaso valor. El tratamiento del cáncer diseminado incluye varias soluciones clínicas, cáncer que por su naturaleza se consideran amplia diseminación en el momento del diagnóstico y se incluyen leucemias, linfomas, ¿no? En estos casos la quimioterapia se utiliza como tratamiento primario o con intención curativa. Los cánceres con diseminación metastásica clínicamente evidente, la quimioterapia es solo muy raramente curativa, es paliativa, ¿no? Siguiente, ¿no? Y la administración del objetivo de prolongar la vida o de paliar los síntomas, ¿no? Los cánceres que si bien parecen localizados pueden haber desarrollado micrometástasis, lamentablemente, ¿no? Indetectables, ¿no? Y en ellos la terapia sistémica se da en un intento de erradicar esas micrometástasis e incrementar el porcentaje de curación tras la cirugía o la radioterapia. La ventaja principal de la quimioterapia respecto a la cirugía o la radioterapia es su capacidad de llegar a la mayoría de células corporales, en algunas ocasiones se administra en regiones corporales concretas. Siguiente. Y acá tenemos muchos tipos de quimioterapia. Tenemos quimioterapia de inducción, la quimioterapia adyuvante, la quimioterapia neoadyuvante primaria. La inducción es utilizada como tratamiento primario en pacientes que presentan enfermedad avanzada, para los cuales no hay tratamiento alternativo. La quimioterapia adyuvante administra un tratamiento sistémico con agentes antineoplásicos, hormonales, biológicos, que pueden de que el tumor primario haya sido tratado mediante un método local, bien cirugía o radioterapia. Y también puede administrarse cuando el tumor primario sea eliminado mediante antineoplásicos, que ocurre en el tratamiento de las leucemias agudas. La quimioterapia neoadyuvante indica el uso de quimioterapia como tratamiento inicial en pacientes que presentan un tumor localizado para el cual existe una alternativa en un tratamiento local, pero que no es totalmente efectivo. ¿Y cuáles son las complicaciones? Por eso que yo les digo, hay quimioterapia acá en este hospital, tendría que discutirlo un round con un oncólogo, ¿no? Con un cirujano oncólogo, que no tenemos cirujano oncólogo acá. Creo que el más cercano al cirujano oncólogo que hay acá soy yo. ¿Por qué? Estoy editando oncología. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento o prevención? Cuando se realiza un tratamiento de quimioterapia antineoplásico, el objetivo ideal es disponer de una acción selectiva y tóxica sobre las células tumorales y que pueden hacer una prevención completa. ¿Cuáles son? Siguiente.
tenemos las toxicidades, ¿no? Eso sí es importante, va a entrar al examen. ¿Qué es lo que causa, ¿no?, estas quimioterapias? Y es muy, se repite en casi todos los medicamentos, ¿no? La toxicidad de la médula ósea, que es el efecto secundario más importante que produce los antineoplásicos, siendo el factor limitante de dosis para la mayoría de ellos, que si bien existen algunas excepciones con la estreptozotocina y la bleomicina, ¿ya? En el momento que se manifiesta en relación a la administración, su gravedad y duración depende tanto del citostático como de la dosis empleada. Esta toxicidad afecta mucho más frecuente a los leucocitos que a las plaquetas, que a los eritrocitos, pero igual es una pancitopenia. Pero primeramente sí da leucopenia, ¿no? Por esta razón, las consecuencias inmediatas son la susceptibilidad en las infecciones y las hemorragias, las equimosis, todo, así como finalmente las apariciones de las anemias. Siguiente. Y tenemos las gastrointestinales. A todos los pacientes que están allá en el INE les dan sus antieméticos, ¿no? Uno de ellos es la metoclopramida, otro es la domperidona y el otro es el ondansetron, ¿no? La toxicidad es, junto con la dermatológica, la más común y puede manifestarse de varias formas, ¿no? La emesis. Náuseas, vómitos inducidos por quimioterapia pueden afectar de forma importante a la calidad de vida del paciente oncológico. Y entre otros efectos se ha descrito la contribución de desarrollo de desequilibrios hidroelectrolíticos y metabólicos, depresión de nutrientes, anorexia y lesiones mecánicas. Además de la magnitud del efecto que experimentan los determinados pacientes que pueden inducirse a la abandón de tratamiento, potencialmente curativos y beneficiosos. Siguiente. Y tenemos también las nefrotoxicidades, que es sumamente importante. Los principales fármacos implicados es el cisplatino y el metrotexato, que actúa a nivel del túbulo renal, y la ciclofosfamida y la ifosfamida, que se altera la vejiga urinaria, ¿no? La nefrotoxicidad del cisplatino, al igual que la de otros metales pesados, se manifiesta por necrosis tubular aguda y se detecta clínicamente por uremia, disminución de la creatinina y ocasionalmente hiperuricemia. Siguiente. Y tenemos la radioterapia, ¿no? Según Vita, como les dije, la radioterapia es un tratamiento muy comúnmente usado, pero definitivamente acá no lo podemos realizar, hasta donde yo lo veo, ¿no? Este Vita dice, 50% de los padecimientos cancerosos pueden curarse con diversos métodos. Cirugía 50%, radioterapia 27%, cirugía más radioterapia 13%, quimioterapia 2.8%, quimioterapia más otros métodos 5.4%. Dado lo anterior, poco más del 44% de los pacientes portadores de un tumor pasarán en algún momento por el tratamiento con radiaciones ionizantes e intentos curativos de más del 80% de paliativos. Siguiente. ¿Y cuáles son? ¿No? Tenemos la radioterapia exclusiva, que es cuando la radiación sea capaz de curar el cáncer de manera estadísticamente importante, lo cual supone tumores radiosensibles, ¿no? ¿Cuáles son? Enfermedad de Hodgkin, linfomas no Hodgkin, y algunas localizaciones de cabeza y cuello con nasofaringe, piso de la boca y no. En el uso de radiaciones llamadas paliativas o de necesidad, las cuales se efectúan cuando otras terapéuticas sean imposibles de llevar a cabo, como cáncer de esófago, páncreas, bronquio, vejiga, cerebro, etc. Siguiente. Tenemos, miren, la radioterapia preoperatoria, tenemos la radioterapia postoperatoria y tenemos la radioterapia perioperatoria. Todas estas entidades no las realizamos, pero creo que debemos tener un concepto genérico. Yo no lo voy a preguntar esto porque me parece que no es el campo nuestro, pero de todas maneras se realiza. ¿Dónde? Supongo que en el INEM, yo no sé. Siguiente. Y tenemos, miren, irradiaciones hemicorporales y irradiaciones totales completamente, ¿no? Por ejemplo, para radiaciones hemicorporales pueden ser en ambas, para tratamientos, localizaciones como próstata, mieloma múltiple, y en irradiaciones cutáneas totales como sarcoma Kaposi, algunas modalidades de leucemia y micosis fungoide, ¿no? Siguiente. Y tenemos la radiocirugía, que es una técnica utilizada con cobalto 60, gamma knife, acelerador lineal dotado con colimadores adicionales en el tratamiento de preferencia de malformaciones arteriovenosas, tumores superficiales y neurinomas de la acústica, ¿no? Y tenemos por partículas pesadas, que pueden ser protones, neutrones, iones de helio, de carbono, que tienen eficacia biológica, y diferentes fotones y electrones, pero necesitan una maquinaria controlada de tecnología de precisión extrema para ese tratamiento. Estos dos son tratamientos avanzados que yo desconozco si se están utilizando actualmente acá en este país.
La inmunoterapia debía haberse puesto dentro de un slide de esto. Supongo de que en la próxima clase que tenga con sus compañeros la colocaré. Si tienen alguna pregunta, descansamos un ratito porque están cansados, veo que ya. Solamente tenemos 40 minutos de atención para hacer un curso, ¿no? Después de esos 40 minutos, o cuentan un chiste, o cuentan algo, o se relajan un poco. Vamos a pasar a la siguiente clase, ¿ya? Listo. Vamos, déjenme 5 minutos. ¿Ya? Abdomen agudo, ¿ya? Y otra hoja. Vamos a ver. Una de